A mí me tocó hablar, como dijo el doctor, de tratamiento antitrombótico en fibrilación auricular. Y la primera pregunta que surge es, bueno, y en base que vamos a revisar en este tema, es ¿a quién anticoagular? Hoy en día el score más utilizado para indicar la anticoagulación es el score de Chast-Baz. Y todos sabemos hoy en día que cuando los pacientes tienen dos score mayor a 2 o 3, depende del sexo, la indicación es de anticoagulación. Eso no es un punto que genera controversia, así que en ese punto no me voy a meter. Lo que siempre sabemos es que cuando nosotros decidimos anticoagular a un paciente, tenemos una disyuntiva que es la evaluación del score de riesgo embólico y el riesgo hemorrágico del paciente. Entonces, por un lado tenemos pacientes que tienen un score de chat muy bajo y por el otro lado tenemos pacientes que pueden tener un Hasbled o un riesgo de sangrado muy alto. ¿Qué sabemos también de la evaluación del riesgo de stroke y de sangrado? Sabemos que como hay variables que se comparten entre los distintos scores, ambos riesgos, cuando aumenta uno, aumenta el otro. Entonces, muchas veces el poder diferenciar el riesgo tanto de sangrado como de stroke en un paciente es muy difícil. Son algunos trabajos que comparaban el desempeño de los distintos scores para predecir tanto stroke como sangrado y vemos que el área bajo la curva es en general cercana al 0,6 en el seguimiento. Hay algunas líneas de pensamiento nuevas que están incluyendo para predecir la inteligencia artificial en en este trabajo, por ejemplo, demostró tener mejor desempeño en la evaluación o en la selección de los pacientes a iniciar una anticoagulación que en la utilización de los scores convencionales. Pero bueno, todavía esto no es ampliamente difundido y está en etapas iniciales. Entonces, yendo un poco aquí de la cuestión, vamos a tener, por un lado, pacientes que tienen un riesgo de stroke bajo, un chat de uno, por ejemplo, con un bajo riesgo de sangrado, en el cual yo no me planteo si los tengo que anticoagular o no, porque al final yo le estoy aumentando, puedo pensar que o la lógica lleva a que quizás no obtengo beneficios sobre el stroke y por ahí aumento el sangrado, o pacientes que tienen un score bajo y alto riesgo de sangrado, a los que quizás yo les aumento este riesgo, o pacientes que tienen alto riesgo de stroke y de sangrado, que son situaciones a veces complejas que se presentan en la clínica y que nos cuesta resolver. Entonces, cuando un paciente tiene un score de CHOP de uno, por ejemplo, si el riesgo es bajo, ¿debo anticoagularlo? ¿Será mejor la antiagregación en este escenario? Porque uno por ahí la lógica o la fisiopatología lleva a pensar a que quizás es más inocente la antiagregación. ¿Hay lugar para la doble antiagregación? Cuando pienso mejor, ¿qué es lo que estoy hablando? Menos riesgo de stroke, menos riesgo de sangrado. Y finalmente en este escenario, DOAX o warfarina. Las guías lo que dicen es que en pacientes de bajo riesgo, la indicación hoy en día es tratar de anticoagularlo, con un nivel de evidencia 2A. Esto de las últimas guías publicadas en la American Heart. Em, Esto es un metaanálisis que comparó los resultados de los distintos trials clásicos de anticoagulación, tanto el Aristóteles, el Relay, em, es un metaanálisis de todos los trabajos de los DOACs, y vemos que en pacientes de bajo riesgo había un beneficio sobre la anticoagulación con respecto a la warfarina. Y cuando vamos a analizar el riesgo de sangrado, los DOACs se desempeñan mejor y tienen menos riesgo de sangrado que la warfarina. Y algún dato a destacar es que en estos estudios en general el 30% de los pacientes tenían un chat de uno. Entonces, algo que ya me preguntó, se adelantó el doctor Cajide con la pregunta es si será mejor la antiagregación o si hay lugar para la antiagregación en pacientes de bajo riesgo, por ejemplo. Este es un trabajo que se elaboró Strahler, es un trabajo viejo ya, tiene un par de años. Son 6.000 pacientes que no fueron candidatos a anticoagulación con vitamina K, a los que se los randomizó o aspirina o apixaban. Tenían un outcome combinado de stroke o de embolia. Este trabajo, los pacientes a los cuales se les daba tratamiento con aspirina sufrían de más eventos embólicos y por lo cual fue detenido precozmente por el aumento de los eventos en la rama aspirina y no hubo diferencia en el sangrado mayor, por lo cual este trabajo lo que en principio demuestra es que la aspirina no tiene lugar en la fibrilación auricular y va en línea con lo que dicen las últimas guías recientemente publicadas. ¿Hay lugar para la doble antiagregación plaquetaria? Bueno, el Active Trial comparó pacientes, eran 6.000 pacientes randomizados a warfarina o doble antiagregación y tenían un outcome combinado de stroke o de embolia. Este trabajo también fue detenido precozmente por aumento del riesgo de stroke y no había beneficios a ver, no era más seguro la doble antiagregación que la anticoagulación. Por lo cual, la doble antiagregación tampoco tiene lugar
en ningún lugar en la fibrilación auricular, y con estos dos trabajos me parece a mí que es contundente ese dato. Y por último, yendo centralmente a la última pregunta que planteé en este escenario, es si DOAX o warfarina, por lo que mencioné previamente en el metaanálisis y en el resultado de los distintos trabajos, hoy la indicación es de darle nuevos anticoagulantes a los pacientes por encima de la warfarina. Ahora vamos a ver el único escenario en el cual quizás no tienen lugar los anticoagulantes. Si el riesgo de sangrado de los pacientes es alto, ¿en cuándo debo no anticoagularlo? ¿O cómo manejo los scores para definir que yo no anticoagulo a un paciente? Y de vuelta, si lo decido anticoagular, ¿DOAX o ABK? Bueno, lo que dicen las guías recientemente publicadas es que la anticoagulación va a estar contraindicada en aquellos pacientes que tengan un sangrado que no sea reversible o tratable. Si el sangrado es tratable, lo que dicen las guías es razonable la anticoagulación, ya sea el sangrado cerebral, digestivo, genitourinario, pulmonar, etc. A veces uno tiene dudas de cómo manejarse con los scores. Lo que sabemos, esto es un dato que sale de un registro suizo que incluyó una revisión sistemática con miles de pacientes. Lo que se sabe es que para que el Haslet sea contundente tiene que tener un score de riesgo, tiene que ser superior por lo menos en 4 puntos de riesgo de sangrado por encima del chat para que yo pueda decir que debo contraindicar la anticoagulación. En general ese escenario, como por lo que mencioné previamente, es muy difícil de uno llegar. Y cuando ambos scores están elevados, tanto el score de stroke como el score de sangrado, por ejemplo, sería un paciente con unión reciente y FA, en el cual ya tiene doble terapia y le tengo que sumar el anticoagulante, o un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea o digestiva y una FA valvular, por ejemplo. En este escenario, ¿qué dicen las guías? Lo que dicen es, si el sangrado es reversible, trate la causa del sangrado y inicie anticoagulación. Y si hay sangrado cerebral, que quizás creo que este es el escenario donde uno muchas veces se plantea si debo la anticoagulación, las guías lo que dicen es, bueno, para aquellos pacientes que el riesgo embólico es alto y que tienen un sangrado cerebral, trate la causa, corrobore que no haya resangrado en el periodo corto, 1 o 2 semanas, y reinicie la anticoagulación, es lo más razonable. Esto no es, las guías lo proponen, si bien el nivel de evidencia es bajo, este es un metaanálisis de varios trabajos retrospectivos con las limitaciones que ello tiene, pero es la evidencia que se tiene en este escenario, en el cual se ve que el riesgo de stroke en pacientes a los cuales no se los anticoagula después de un sangrado cerebral es alto y que pueden tener eventos embólicos. Entonces, ¿qué pasa del otro lado? A esos pacientes en general, cuando inicia la anticoagulación, no tienen más sangrado que los que no los anticoagulo. Resangrado en el caso, pues está hablando de hemorragias subaracnoideas o hemorragia intracraneal. Y bueno, ¿qué nos queda fuera de eso entonces? Bueno, cuando el paciente realmente tiene una causa no tratable, una opción puede ser el cierre de orejuela, que se va a hablar más adelante, así que mucho más que esto lo voy a mencionar. ¿Qué pasa en la fibrilación auricular valvular? Son los resultados de un trabajo publicado hace relativamente poco en la New England, en el cual se comparó rivaroxaban con antagonista de la vitamina K en pacientes con enfermedad mitral reumática, por ejemplo. La verdad es que como se muestra en las curvas de Kaplan y Meier, el rivaroxaban aumentó los stroke y la mortalidad en este escenario, y esto va en línea con lo que dicen las guías de siempre que uno pueda, use un DOAC, salvo que sea una FA valvular, salvo que haya una válvula mecánica o una estenosis mitral reumática. Este resultado son lo que se han visto en los distintos trabajos con DOACs y en eso la indicación es contundente de no utilizarlos. Como conclusiones, la anticoagulación es el tratamiento estándar para prevenir los fenómenos embólicos. Los DOACs han demostrado ser superiores en términos de seguridad y eficacia con respecto a la warfarina. Incluso en las situaciones de alto riesgo de sangrado, siempre que la causa sea tratable, es conveniente anticoagular para prevenir el stroke. Muchas gracias.